Un saludo para todos. Mi nombre es Diego Duarte y hoy quisiera darles un taller intensivo sobre cómo lidiar con la emoción de este torneo del año 2021. Entonces vamos a ver los puntos de choque de la emoción y cuáles son los mejores casos tanto para el lado afirmativo como el lado negativo. Bien. Entonces, empecemos con la emoción. La emoción es, ¿debe la educación pública apostar decididamente por la formación online, incluso tras la pandemia? Cuando no sea posible que sea totalmente online, por ejemplo, por ser necesario el uso de laboratorios o de instrumental específico, se recurrirá a formatos híbridos con el mayor peso online posible. El debate se contextualizará en la educación universitaria. Bien, esta es la moción del debate y yo quise resaltar en rojo las palabras y frases clave que ustedes deben preparar de cara al debate. Por ejemplo, es fundamental que tengan un consenso sobre qué es lo que significa educación pública en este debate. Lo que está entre paréntesis lo aclara y educación pública es educación universitaria pública, probablemente la financiada por el Estado. Probablemente este debate no sea tanto sobre universidades privadas. ¿Podría en alguna interpretación extenderse? Yo diría que el mejor debate posible está pensado para estas universidades públicas. Ahora bien, por apostar decididamente, esta expresión seguramente hace referencia a que se priorice mayoritariamente la educación online. En este caso, que todo lo que se hacía en tiempos previos a la pandemia migre a los formatos que se han usado en la pandemia, como son las plataformas de Zoom y otras plataformas que tengan que ver con el uso de la virtualidad, como Microsoft Teams, eh, y bueno, algunas otras que tal vez se me estén pasando, como Hangouts. Bien, y por formación online, pues también acá este concepto seguramente hace referencia a tener las clases de manera remota, que es como tener los horarios de universidad en términos presenciales, pero con la gente asistiendo de manera virtual, o la educación virtual que conocíamos antes de la pandemia, que era las personas ajustando sus tiempos a unos cursos con una intensidad horaria determinada y con unos procesos de retroalimentación preestablecidos. Bien, la moción aclara en el paréntesis que este debate no va a ser tanto sobre las carreras que necesariamente necesitan ser híbridas, con lo cual probablemente no sea una buena estrategia ni para el lado afirmativo ni negativo hablar más que todo de esas carreras híbridas, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de eso en esta siguiente diapositiva, ¿no? Importante que sepan de qué no va el debate. De qué no va el debate, generalmente lo que se dice en estos espacios es algunas ideas que a veces a uno se le ocurren, pero que para los estándares del debate competitivo no aplican. Una de las primeras cosas a aclarar es que probablemente este debate no tenga que ver sobre si hay dinero o no para que se pueda hacer la virtualidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no sería válido para el equipo negativo decir no deberíamos apostar decididamente a la virtualidad porque no hay dinero para hacerlo. Claramente ustedes podrían pensar que pues es un argumento razonable, pues porque es un argumento de la vida real. Sí. Sin embargo, en debate competitivo hay un concepto que se llama la autorización de gobierno o el government fiat que asume que los debates pueden ocurrir. Y bajo ese supuesto uno empieza a sacar los otros asuntos del debate. No obstante, a pesar de que uno no pueda negar la posibilidad de que la moción ocurra, que es lo que les estoy diciendo, uno sí puede hacer argumentos sobre lo costoso en términos políticos, sociales o presupuestales que una medida puede hacer. Esos argumentos se conocen como viabilidad. Entonces les voy a dar un ejemplo. A pesar que uno no pueda decir no se puede hacer formación online en España o en la región, uno sí puede decir, hacer esto implicaría una inversión masiva, que sería un costo de oportunidad para otras prioridades de inversión estatal, y el hecho de que se haga esa priorización va a traer como consecuencias los impactos A, B, C, D, los que quieran. Entonces, esos argumentos de viabilidad sí son bien recibidos en el debate, lo que permiten hacer una interacción mucho más fluida y básicamente es asumir que el debate puede ocurrir. Bien,
Otra cosa importante es, y esto sí es un ejercicio de reflexión y de imaginación, es que la formación online o apostar decididamente a la formación online probablemente no va a lucir como luce en la pandemia, ¿no? ¿Cómo luce la educación online en la pandemia? Luce como personas que no pueden salir de sus hogares o que no pueden salir de sus ciudades o de sus países y que tienen que pasar el 90 o si no el 100% de su tiempo en sus hogares. Probablemente en el mundo post pandemia la gente vuelva a retomar la libertad que tenía previamente a esta crisis mundial, pero la diferencia va a ser que ahora estas personas van a poder elegir en dónde tener esa formación online, ¿no? Puede ser en una biblioteca, puede ser en su casa, si así lo sienten cómodo, puede ser en un parque, puede ser donde quieran, ¿no? Puede ser incluso asistiendo a al mismo campus universitario. ¿Por qué estoy aclarando esto, no? Porque generalmente este debate tiende a hacernos reflexionar sobre lo que ha ocurrido en el 2020 y tal vez eso sea una reflexión válida, pero la reflexión más valiosa de este debate es con respecto a cómo será el futuro en condiciones de normalidad si se implementara la formación online y a veces quedarnos reflexionando sobre cómo las cosas funcionan en 2020 puede empobrecer el debate, lo puede reducir, con lo cual es muy importante que ustedes cuando estén comparando y construyendo sus argumentos no piensen en ese mundo tal cual ha funcionado, sino en aplicar condiciones de normalidad a la formación online. Bien, otra cosa de la que no trata el debate, generalmente esto entorpece mucho los debates, es hacer comparativas desbalanceadas. ¿Qué es una comparativa desbalanceada? Es que yo me pongo en el mejor escenario de mi caso y lo comparo con el peor escenario de la contraparte. Entonces les voy a decir cuál es esto, cómo funciona esto en el lado afirmativo. En el lado afirmativo, el mejor escenario de mi lado es explicar que la formación online le va a dar educación gratuita a todas las personas que antes no podían entrar a la universidad. Y el peor escenario es de la contraparte sería decir que la educación presencial jamás va a poder ser completamente incluyente y que de hecho la educación presencial cada vez es cada vez más probable que ni siquiera le llegue a la clase media, ¿no? Hacer esas comparaciones serían infructuosas. Del lado del negativo, sería infructuoso decir la educación presencial cada vez es la mejor está mejorando y es la mejor del mundo, que sería como su mejor lado, su mejor versión de su caso, versus si hay educación en formación online, pues se va a colapsar el sistema de educación universitaria y la gente va a desertar masivamente y vamos a tener una crisis de personas poco profesionales. Eh, ¿A qué quiero llegar con esto? No estoy diciendo que estos peores escenarios no puedan ocurrir. Yo lo que estoy diciendo es que vean la realidad como un espectro y que en la mitad de ese mejor y peor escenario, en esos escenarios intermedios, hay campo para jugar con el debate y es mucho mejor que ustedes empiecen a planificar su debate pensando en los casos intermedios y no en los casos extremos, ¿no? En vez de pensar que la gente va a desertar masivamente, es pensar mejor en qué tipo de grupos poblacionales pueden desertar, qué tipo de grupos poblacionales se pueden motivar, qué tipo de grupos poblacionales probablemente se vayan a ver beneficiados, qué grupos poblacionales se van a ver afectados. Hacer ese análisis les va a ayudar a enriquecer el debate y a comprender mejor. Y bueno, algo que también no sería ideal en este debate es que se centren las ejemplos y los casos en las situaciones intermedias de los casos híbridos, ¿no? Entonces, ya sabemos que medicina, probablemente ingeniería química, veterinaria, bacteriología, que implican mucho trabajo en laboratorios o trabajo de campo, pues definitivamente pues no variará mucho, se le intentará hacerle variar a estas carreras las clases catedráticas, pero pues el debate está en donde probablemente hay una transformación total, ¿no? Entonces, por ejemplo, en escuelas como las de jurisprudencia, ciencia política, relaciones internacionales, hasta cierto grado periodismo, economía, em, ese tipo de carreras que tal vez tengan en un 90 o 100% la posibilidad de convertirse completamente al mundo online, filosofía. Entonces es mucho mejor que se centren en esos ejemplos que son las que verían el cambio más grande en el debate. Bien,
Les quise dejar como recomendación algunas lecturas sobre lo que se ha reflexionado de la virtualidad. Son de diarios reconocidos, El País, BBC, The Economist, y bueno, un portal de columnas de opinión y análisis de personas expertas que se llama Project Syndicate. Se los recomiendo un montón. Si quieren contextualizarse sobre el debate, si todavía no le encuentran mucho sentido, si todavía no ven bien argumentos a favor y en contra, siempre lo mejor que pueden hacer en esos casos es leer, y les quería recomendar estas lecturas, que no las tienen que hacer, pero si se sienten muy perdidos para un caso o para el otro, pues las pueden consultar, porque todo argumento bueno es un argumento bien contextualizado, y contextualizarse sobre la problemática actual de la educación superior con respecto a la formación online es fundamental. Bien, dicho eso, hablemos de los puntos de choque de este debate. ¿Qué es un punto de choque? Un punto de choque es ese asunto, esa pregunta, ese tema en donde generalmente convergen los argumentos a favor o en contra de un debate. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, y por qué es tan importante saber los puntos de choque en debate, porque saber los puntos de, un choque, de choque en debate es en últimas lo que te ayuda a predecir qué va a ocurrir en el debate y a planificar tu estrategia de cómo vas a ganar un debate. Bien, entonces, esto es muy relacionado con el espíritu del debate o de qué va a tratar este debate. Para identificar muchas veces los puntos de choque relevantes, uno tiene que pensar es en contextos. Y es importante que ustedes miren dónde van a situar el debate. Estamos hablando únicamente de la educación pública universitaria de la región. Estamos hablando de la educación pública a nivel nacional. Estamos hablando de la educación pública a nivel europeo, y bueno, no sé si algunos debates quieran configurarlo ya a nivel de países desarrollados, de países en vías de desarrollo, ¿no? Yo creería que estos tres contextos que les nombré pueden ser algunos de los cuales ustedes se puedan sentir inspirados. En función de esos contextos es que vienen los puntos de choque. Entonces, primer punto de choque de este debate, y es sobre la accesibilidad de la educación pública. Porque esto es un punto de choque. Miren que el caso afirmativo seguramente va a decir que esta medida va a hacer que más personas puedan entrar a la universidad, porque no van a tener esos problemas de desplazamiento entre ciudades para ir a una universidad, no van a tener que pagar esos costos de transporte y esos costos intermedios que muchas veces son los de manutención y demás para estar en una universidad, versus la idea de que hay personas que no tienen acceso a la virtualidad porque hay un pésimo servicio de internet, porque no tienen los suficientes dispositivos móviles, porque el espacio en que viven no es propicio para el estudio. Entonces, eso por un lado. Seguramente en este punto de choque también habrán argumentos sobre el costo de las matrículas universitarias y cuánto va a costar el año o el semestre, dependiendo de cómo funcione la modalidad de educación pública universitaria. Y por eso es un punto de choque, porque hay varios argumentos a favor y en contra que convergen alrededor de ese tema. Otro punto de choque en este debate es sobre la calidad de la educación pública, y es probablemente decir que en el afirmativo salgan argumentos tales como vamos a tener acceso a mejor planta profesoral, a profesores de todo el mundo, vamos a poder grabar clases de personas que son brillantes, versus la idea de que probablemente el estudiante se puede desconectar más fácil de una clase virtual, no presta atención, puede hacer otras actividades, realmente el estudiante no siente que está desarrollando habilidades. Bien, respecto a experiencia y bienestar universitario, ¿cómo funciona este argumento? Este punto de choque es con los siguientes argumentos. A favor, generalmente la gente dice que el estudiante es un universo aparte y cada persona tiene su propia forma de aprender, y cómo la virtualidad puede ajustar eso. Las personas pueden aprender a su ritmo, en los espacios que los motivan, sin necesidad de configurar tiempos o coordinar muchos problemas de acción colectiva que implica la presencialidad, ¿no? Versus la idea de que la universidad es vivir en el campus, estar conviviendo con las personas, tener esas charlas o esas discusiones enriquecedoras. Hay bastante espacio para hacer argumentos. Otro punto de choque respecto a la motivación del estudiante. Si el estudiante va a sentirse más feliz, si va a tener más probabilidades de elegir las materias que les guste y estudiarlas con quien les guste y tener mejores grupos de estudio, versus la idea de que el estudiante va a ver que la virtualidad es aburrida, que le cansa estar todo un día enfrente de una pantalla, que no lo soporta, que incluso lo deprime.
importante esos contrastes. Último punto de choque que generalmente no se toma en este debate muy en cuenta, pero existe, que es respecto a la otra función que tiene la universidad pública, que no es netamente la de formar profesionales, sino la de desarrollar estudios científicos e investigaciones que pueden ser buenas para, pues, para el campo, para la disciplina, para el estado del arte. Entonces, generalmente en el lado afirmativo pueden haber ejemplos de cómo se pueden coordinar investigaciones interdisciplinarias entre regiones, entre países, la cooperación internacional más fácil, versus la idea de que la magia de la investigación solo ocurre cuando las personas se reúnen, comparten ideas y ese momento específico de la concentración entre las personas es la que genera la brillantez y la generación y los descubrimientos, como en laboratorios, como en semilleros, como en grupos específicos de trabajo presenciales. Bien, dicho lo anterior, es importante que vean esos puntos de choque en función de los actores de esta moción. Esta moción, las mociones siempre involucran actores y uno muchas veces se enfoca más en un actor que en otro y es importante tener esa visión holística y sistémica de cuáles son los actores que están en el debate. Entonces, los actores que están en este debate son primero las autoridades públicas, que incluyen las directivas universitarias, incluso la misma universidad en sentido abstracto, como las autoridades locales, nacionales o supranacionales, si es que es el caso, que tienen que ver con la regulación de cómo es la calidad de la educación y demás. En este debate están los profesores, pero de nuevo, los profesores también tienen subactores, que son los profesores que dictan catedráticamente y son los profesores investigadores. Tenemos estudiantes y la población universitaria varía y se puede tener subfactores estudiantes dependiendo de muchos factores. Un factor es el tipo de educación que va a recibir, si es de pregrado o si es de posgrado, la de Magister y PhD, o incluso si el estudiante es de clase media, alta, baja. Y también los aspirantes a ingresar a la universidad, los incentivos de esas personas que aquí lo quise caracterizar pues por el estatus socioeconómico, pero pues pueden caracterizar lo demás de otras formas, por ejemplo, el origen de geográfico, rural, urbano, y siempre pensar en las categorías de subactores también va a ayudarles a enriquecer sus argumentos. Bien, para ir finalizando, hablemos de el mejor y el mejor caso afirmativo y el mejor caso negativo. Bien, considero que el mejor caso afirmativo para esta moción es el que encuadra el debate con respecto a cómo en la actualidad, con tantos problemas de desigualdad, la formación online puede ser una oportunidad para reducir brechas sociales y de acceso en el conocimiento. Quise hacer un argumento por cada punto de choque que les nombré, entonces les voy a ir diciendo cómo es la lógica interna de ese argumento para que ustedes se sientan inspirados y luego los investiguen y los complementen. Primer argumento a favor. Lo primero es decir que evidentemente las personas más pobres o más vulnerables del estado de las cosas actual, el status quo, probablemente no tiene acceso a Internet y no tiene suficientes dispositivos móviles, pero el Estado en estos momentos tiene muchas veces que hacer sacrificios, ¿no? Entonces, elige, por ejemplo, dar derecho a la educación por ejemplo, mejorar el sistema sanitario o mejorar las políticas sociales. En particular, con la formación online, hay una forma de converger en los objetivos del Estado, porque el Estado podría mejorar calidad de vida de las personas dando un servicio público de Internet y al mismo tiempo garantizar el derecho a la educación de manera directa. Antes, en la presencialidad tenía que tenerse tal vez la inversión más diferenciada. En el presente, pues con la formación online tal vez no. Con lo cual la transversalidad de la formación online con los objetivos sociales y objetivos educativos puede dar mejores incentivos al Estado a que invierta en ayudar a estas personas y como resultado tener que estas personas, ayudar a que estas personas desarrollen pues una educación de alta calidad y que se puedan profesionalizar. Un segundo argumento tiene que ver con respecto a cómo funcionarían estas clases online. Y es probable que las universidades hagan alianzas. De hecho, ya ha ocurrido que hay alianzas entre múltiples universidades para que los estudiantes hagan intercambios online. Y se puede dar el caso de que los mejores profesores catedráticos dicten una clase para 3.000, 4.000 personas al mismo tiempo o que esa clase quede grabada
y que las universidades tengan ahora una contratación de profesores catedráticos y ahora una contratación de profesores de apoyo o asistentes que harían tutorías personalizadas, que ayudarían a estas personas a crecer en su trayectoria individual pues de aprendizaje universitario. Yo creo que es un argumento muy bueno y que probablemente ocurra en las modalidades que veamos en el futuro. Un tercer argumento es que, dado que se da a priorizar o se le va a apostar más a la formación online, evidentemente cuando se tenga que hacer espacios presenciales, esos espacios van a tomar un valor muchísimo mayor. Por ejemplo, el hecho de que hayan trabajos en equipo y que las personas decidan trabajar en equipo y reunirse en una casa o reunirse en una biblioteca puede tener un valor mucho mayor, porque las personas saben que no van a tener la posibilidad de conectarse o hablar con esas personas más allá de ese día, si es que las personas vienen de diferentes regiones y solo tienen esa oportunidad para reunirse. Asimismo, la universidad cuando haga eventos sociales probablemente va a tener una mayor inversión y va a tener una mayor calidad. Entonces ya no va a ser el día a día, sino que la universidad va a planificar ese evento social y va a darle un propósito y un significado mayor, sobre todo en las actividades de bienestar universitaria, cuando hayan ferias de trabajo, ferias de entretenimiento, ferias de verano, lo que sea. Bien, un cuarto argumento tiene que ver con la manera en que los estudiantes puedan aprender. Y es que muchas veces los estudiantes les desmotiva ir al salón de clases, les desmotiva madrugar, les desmotiva ciertos horarios para tener clase con un profesor. Eso se puede resolver si las clases quedan grabadas. Eso se puede resolver si yo puedo ir a estudiar en el parque, en la biblioteca, en el lugar que a mí más me inspira para aprender. Y eso lo permite la formación online. Y por último, si soy un investigador de España y tengo un grupo de investigación que curiosamente coincide con un grupo de investigación en Estados Unidos o en Colombia, pues entonces ahora la articulación puede ser mayor. Simplemente es mirar un horario que sea flexible y adecuado por las diferencias horarias para todos y hacerlo. Entonces, eso podría favorecer que las personas hagan investigaciones de mayor calidad, estudios comparativos mucho mejores y entre otras. Bien, eso yo creo que serían algunas ideas que ustedes pueden tomar para construir sus argumentos a favor. Bien, ¿cómo funcionaría el caso negativo? En el caso negativo es muy importante hablar de que en el siglo XXI muchos empleos van a ser reemplazados por la tecnología, por el proceso de automatización, que las poblaciones probablemente van a necesitar una formación en labores sociales o en labores de servicios mucho mayor y que el aprendizaje de esas habilidades implica un alto componente social que la formación online no puede reemplazar con simples charlas o clases online. Entonces yo creo que sería un poco el encuadre del caso negativo y miremos algunos argumentos que uno podría hacer en el caso negativo, ¿no? Entonces, miren, asumiendo el mejor caso de gobierno con el argumento número uno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las inversiones estatales? Es importante en oposición a sacar ese argumento de viabilidad, de decir que las inversiones estatales toman tiempo, ya sea por problemas burocráticos, por limitación en el presupuesto, por déficit presupuestal, por miles de cosas más, ¿no? Y que mientras esa inversión se da y mientras que las condiciones de posibilidad óptimas de la formación online se tienen que presentar, probablemente hay una generación de estudiantes que va a recibir o educación online con muy baja calidad o educación online o no va a recibir educación online en absoluto. Con lo cual, en un proceso y en un contexto de automatización, de revolución tecnológica, que las personas no se profesionalicen, ya van a tener un costo mayor, porque antes las personas que no estaban profesionalizadas podían tener labores mucho más mecánicas, pero esas labores mecánicas ya no van a estar disponibles, con lo cual probablemente el costo social de no formar a una generación en este momento histórico pueda ser mucho mayor que en otros momentos históricos. Creo que es un buen argumento, sobre todo para priorizar el corto plazo. Lo otro es que los profesores probablemente en esta generación y en otras futuras, digamos, profesores viejos, jóvenes, los profesores viejos no van a tener una buena adaptación con el sistema, probablemente van a trabajar de más y probablemente vayan a tener que trabajar más frustrados y
con menos vocaciones o puede disminuir la calidad. Pero otros profesores más jóvenes pueden tener el incentivo de dar muchas clases, sobre explotarse a sí mismos y al igual tener un desgaste que probablemente era menos probable en un escenario de presencialidad porque el profesor no tenía tantos incentivos para cambiar su paradigma de estudio o de enseñanza o cambiar o planificar mejor y tener expectativas de cómo organizar su tiempo y eso cómo puede repercutir en la relación profesor-estudiante, cómo es que probablemente los profesores asistentes no van a ser de la misma calidad que el profesor catedrático, cómo pueden haber brechas entre calidad entre diferentes profesores. Un tercer argumento tiene que ver sobre la esencia del aprendizaje en la universidad y es empezar a caracterizar cómo esos momentos que nos apasionan sobre nuestra carrera universitaria muchas veces vienen de entrar en una conversación directa con unos amigos, hablar del tema de coyuntura nacional e internacional o del tema de mi campo de estudio del día y de ahí sacar ideas y hacer proyectos a veces tener esa reunión después con el profesor después de la clase que te inspira y te llama la atención, como esos pequeños momentos que no están en la planificación de nadie, pero que resultan ser como el efecto mariposa y tener un impacto mayúsculo en nuestras motivaciones y nuestros proyectos de vida se pueden perder. Y cómo probablemente en la virtualidad las personas no se puedan articular completamente y no pueda recuperarse esto al 100% y cómo es una gran pérdida para los procesos de aprendizaje. Eh, yo creo que un cuarto argumento tiene que ver con respecto a los incentivos del estudiante, que muchas veces los estudiantes van a seguir teniendo clases obligatorias y clases selectivas, con lo cual las clases obligatorias, si al estudiante no le gusta, entonces es mucho más probable que el estudiante se desconecte o literalmente no preste atención suficiente y que como resultado termine teniendo una mala formación como profesional y que no hayan mecanismos adicionales de supervisación que en la presencialidad sí se podían tener, como por ejemplo saber si realmente alguien está en clase, saber si alguien realmente va a la clase o no tomando asistencia, mirando si en el salón está prestando atención o no. Eso se pierde. Y bueno, también un poco similar al argumento 3 en la investigación creo que es mucho más esencial ese contacto, ese hablar, esa retroalimentación, ese compartir esa misma oficina, ese mismo espacio de trabajo. Y cómo eso se puede perder si eso totalmente se vuelve online. Bien, esas son algunas de las ideas que yo les quería aportar para que se sientan preparados de cara al torneo. Espero que les vaya muy bien y que esto les haya sido de utilidad. Hasta luego.